Tras Patios es un espacio de divulgación y generación de debate regional a partir de artículos científicos y ensayos en ciencias sociales, elaborados por investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Simón y la región, publicados en la revista Tras Patios del Inciso. Te invitamos a que te quedes en tu programa de la revista científica Tras Patios. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado especial, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, Carlos Crespo. Expone su ensayo titulado Naturaleza y Agricultura en la novela de Juan de la Rosa. Bueno, este artículo se inscribe en una problemática que estoy investigando ya hace un par de años por lo menos, que es la ecocrítica, que es un enfoque que intenta articular la literatura con la ecología. Es decir, intenta hacer una lectura ecológica de la literatura, o en mi caso socioecológica se podría decir, ¿no? O leer la literatura desde esta mirada ambiental. Este es el desafío, o parte del desafío de la ecocrítica, ¿no? De este enfoque. Entonces, con esa fuente inspiradora, he empezado a revisar alguna literatura cochabambina, y una de ellas es la novela Juan de la Rosa. O sea, la novela Juan de la Rosa hasta ahora se la ha estudiado un poco para estudiar el tema del mestizaje, el tema del racismo, el tema de la identidad, ¿no? O sea, cómo se construye la bolivianidad. O sea, hasta ahora los estudios enfatizan mucho eso, ¿no? Pero hasta ahora no se ha hecho esta mirada, esta lectura ecológica de la novela. En ese sentido, en este ensayo lo que he hecho es esta parte, por ejemplo, las descripciones del paisaje que hace del Valle Cochabambino el autor, ¿no? O sea, leyendo la novela tú puedes visualizar cómo era el paisaje del Valle de Cochabamba a principios del siglo XIX, cuáles eran las especies predominantes, arbóreas, la biodiversidad. Puedes visualizar el paisaje urbano, cómo era la ciudad, ¿no? Leyendo la novela. Entonces, esta mirada es la que me interesaba inicialmente, ¿no? El personaje, si ustedes han leído la novela, se llama Juanito, que es un niño que ha quedado huérfano y vive con unos parientes que lo tratan muy mal. Y bueno, en una de sus incursiones por el Valle de Cochabamba está yendo hacia la zona de Sipe. Y esto es lo que ve desde una loma, ¿ya? El sol brillaba en medio de un cielo tan límpido como solo se puede contemplarlo desde allí en la estación seca del invierno. Es decir, puedes visualizar que es el invierno cochabambino, que es el ambiente seco, ¿no ve? Ni la más ligera exhalación se elevaba de la tierra por el aire sereno y transparente. Mis ansiosas miradas podían esparcirse libremente en un semicírculo de un diámetro de más de 15 leguas. La cordillera interior, llamada Real de los Andes, venía a mi derecha con una altura uniforme, se levantaba y deprimía trechos cerca del Tunari, tomaba su mayor altura en los picos de este que encierran la nevera que se distingue a grandes distancias como una perla engastada en azulado esmalte. Azulado esmalte, lindo detalle, ¿no? Deprimíase más hondamente enseguida en las quebradas de Chocaya, volvía a levantarse para continuar al noroeste y arrojar al este en línea recta el ramal tan alto como ella misma en que yo estaba y que se perdía a lo lejos, no sin elevarse bruscamente en picos más altos y cubiertos de nieve que el Tunari, donde toma el nombre de Yuracasa, o sea, de las Abras Blancas. Es decir, está describiendo este paisaje de transición del valle a la montaña, ¿no?
Entonces tienes mucho de esas descripciones en la novela. Entonces, esto un poco he recuperado, he tratado de enfatizar. El otro aspecto que se enfatiza mucho en la novela es esta parte de la cultura agrícola. La agricultura en Cochabamba, como ustedes saben, era la base de la economía local. Y en esa época ya existía, es algo que, otro elemento que introduzco, esta figura del arrendero, que a veces hay esta imagen de que el Valle de Cochabamba solo habían haciendas, ¿no? No, había estos pequeños productores que lograban tener acceso a la tierra y al agua autónomamente. Es decir, que no dependían del patrón, negociaban con los patrones y lograban arrendarse terrenos, ¿no? Campesinos quechuas, y uno de estos era uno de estos parientes de Juanito, que justo cuando va en Sipe tú puedes visualizar este tipo de arrenderos, ¿no? Entonces, tú puedes visualizar en la novela el tipo de cultivos, el paisaje agrícola del Valle de Cochabamba en el siglo XIX, leyendo la novela, ¿no? Asimismo, tú puedes visualizar aspectos del clima, inundaciones, los vientos. Por ejemplo, hay un elemento ecológico importantísimo que es los vientos que vienen de la cordillera y que cuando había nieve eran unos vientos fríos y que bajaban hacia el valle y que ayudaban a regular el clima y a humedecer el clima en el valle. Entonces, en la novela tú puedes visualizar este aspecto y que hoy ha desaparecido, las nieves han desaparecido, los vientos que vienen son más bien calientes, es decir, es parte del cambio climático, ¿no? No nos olvidemos, justo por ese periodo del año 1832, llega a Cochabamba este geógrafo francés Alcides d'Orbigny. Él hace una medición en el mes de septiembre de 1832, hace una medición de la temperatura promedio en Cochabamba. En esa época la temperatura promedio era 20 grados. Hoy la temperatura promedio es 28 grados, por lo menos. Es decir, tú puedes visualizar este cambio brutal que ha tenido bioclimáticamente el Valle de Cochabamba. Entonces la novela nos permite tener esta lectura, ¿no? O sea, necesitamos hacer lecturas socioecológicas de la literatura regional, ¿no? Es decir, la literatura se convierte en una fuente de información para sociólogos, ecólogos, para investigadores que están intentando estudiar la ecología, los cambios de los ecosistemas, en este caso en el Valle de Cochabamba, ¿no? Entonces, la importancia. Segundo, nos visualiza la importancia que tenía la agricultura en el Valle de Cochabamba en el siglo XIX y la emergencia de estos pequeños productores que después, a fines del siglo XIX, se van a llamar los piqueros. Los piqueros son estos campesinos que antes de la Revolución del 52 ya tenían sus tierras propias sin depender del patrón o negociando con los patrones. Entonces un sentimiento independiente de autonomía de estos campesinos y que la novela lo visualiza, ¿no? Asimismo nos visualiza el paisaje cochabambino. Tú puedes, como te digo, visualizar el paisaje de Cochabamba y comparar, por tanto, con las transformaciones que ha sufrido el paisaje y la naturaleza y la biodiversidad en el Valle de Cochabamba con el cambio climático, con la intervención antrópica. Y ese fue el ensayo de la semana. Nos despedimos con una frase de Quélé. La investigación es un problema práctico, no teórico.